Buen día, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles esta mañana y volvernos a encontrar alrededor de un pasaje tan lindo como el que hoy vamos a leer y a meditar un poco en los detalles de la palabra. Hoy comenzamos una serie que ubicamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35, hasta el capítulo 5, versículos 43. En la que se incluye una serie de milagros que tienen como finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder y de la autoridad del Señor. El primer pasaje con el que vamos a comenzar esta serie, si le podemos llamar así, es aquel episodio donde el Señor Jesús dormía en una barca y se levanta una gran tempestad. Vamos a la palabra. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Veamos las circunstancias. Por todo lo que estaba pasando a estas alturas del desarrollo del ministerio de Jesús, donde hemos tenido ocasión de ver los efectos que tenía la popularidad de ese ministerio, constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado de multitudes que acudían de todas las partes del país buscando ser curados. Tal era la situación que no tenía tiempo ni de comer, a lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones que posteriormente tendría él en casa con sus discípulos. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús estuviera cansado, rendido físicamente. Así que sus discípulos, tal como su maestro les había pedido, se alejaron de la playa para ir al otro lado del lago del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el mismo Señor quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle es importante porque los acontecimientos que están por delante, pues eran sus discípulos los que se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Recordemos que acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro. Y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones.
Y fue en ese contexto de obediencia a su maestro cuando tuvo lugar la tempestad. Aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete tiempos continuos de bonanza a los que le siguen, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad es que en estas circunstancias hay dos cosas. Primero, que el Señor estará con nosotros todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. La situación refleja lo que con mucha frecuencia ocurre en nuestras vidas. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alterados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en este momento. ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son una forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe en los versículos anteriores y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe como si fuera tan pequeña, una fe tan pequeña como la semilla de mostaza. ¿Se recuerdan? Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esa nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Podemos decir que era como una especie de examen sorpresa, de aquellos en los que usted recordará que le decía el maestro: por favor, saquen papel y lápiz, vamos a hacer un examen. Y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados para eso. El maestro sabía que estaban capacitados para eso. Recordemos también que en los versículos anteriores Jesús les había explicado la palabra y hoy les estaba enseñando de otra forma. Podemos estar seguros de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ella. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Es interesante, hermanos, observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De ese detalle podemos aprender algunas cosas. Primero, que se aprecia la humanidad de Jesús. Después de grandes esfuerzos en esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se inundaba, fueron capaces de despertarle. Otro detalle que vemos aquí es la confianza en el Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios, su Padre.
seguro de que nunca puede fallarle. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban allí en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña también algunas cosas. Primero, que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Otra cosa es que las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia de Dios. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un poco irresponsable. Así que le despertaron de forma brusca en medio de las acusaciones. Ellos debían de estar pensando, ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Hermanos, algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta a nuestras oraciones. Pero es interesante, hermanos, cómo Pedro entendió y enseñó tiempo después lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Queridos hermanos, parece un poco extraña una pregunta así a los hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto que sí. El temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero preguntamos nuevamente, ¿dónde estaba su fe? El Señor pone el dedo en la llaga con su pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber aprendido y sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones, en lugar de por la palabra del Señor. Una tendencia realmente muy frecuente hoy en nuestro tiempo. La situación por la que atravesaban, con todo y ser realmente difícil, no tenía punto de comparación con la grave crisis futura cuando ellos vieran a su maestro morir en la cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. La lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar era la siguiente. Y es que el plan divino de la redención de la humanidad no podía fracasar por una inesperada tempestad que tomaba dormido al Señor Jesús en una barca. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, hermanos.
ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre la tierra, ni siquiera pandemias. Y de la misma manera, los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz tampoco podían impedir que Dios completara su plan de salvación. Pero hemos de admitir que esta lección era tan sublime e inaudita, tan por encima de toda experiencia normal, que necesitaban muchas lecciones y una larga disciplina para aprenderla bien. De hecho, no llegaron a comprenderla plenamente sino hasta después de la resurrección. ¿Quién es este?, se preguntaban, que aún el viento y el mar le obedecen. Pero aún había otra cosa que debían aprender, y era que el hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se calmaron. Probablemente habrán recordado las palabras del salmista cuando dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, y cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89:8. Este incidente sin duda abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía en una barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, volvieron a sentir temor. Pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar, sino era por la presencia, por la majestad divina de Cristo. Queridos hermanos, el Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como Dios, con poder y con autoridad, como lo puede hacer en su vida y en mi vida. Que Dios le bendiga.